semana pasada iniciamos con el RICA, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Hoy nos vamos a centrar en el bautismo de niños. Es el primer paso de la iniciación cristiana. La riqueza de este sacramento es tan grande que no se puede ver solo en un solo signo. Tiene que verse en muchas maneras y de muchas formas. Es el nacimiento a la vida de Dios. Es la participación en la muerte y la resurrección de Cristo. Es el sacramento de la fe. Es la entrada en la iglesia. Pero antes de entrar directamente en el libro propiamente dicho, veamos el ritual, el pastoral y el sacramento. Antes del Concilio Vaticano II no existía propiamente un ritual del bautismo de niños. Lo que había era una adaptación del ritual de bautismo de Pablo V en 1614, que en resumen, bautizo de niños con el ritual de bautismo de adultos reducido. ¿Qué ocurre? Que el Concilio Vaticano II trata de dar un paso adelante y pide que se respondan a esas necesidades que se dan en estos momentos para el bautizo de niños. Por tanto, se da y se presenta. Es un ritual muy rico, que tiene para ser un ritual tan pequeño, tiene gran parte de base teológica, que son las prenotandas. Por tanto, en las prenotandas nos aparece en una primera parte, que es el tiempo de preparación. Un tiempo de preparación que significa reconocer que en nuestro tiempo la fe cristiana no es lo que nos mueve en general. No vivimos en una sociedad de cristiandad. Es una elección, y es una elección exigente. Por tanto, tiene una misión que cumple y no es necesario un gran periodo de tiempo, pero sí un periodo. Este ritual también refuerza la importancia de los padres. En el ritual anterior, la presencia de los padrinos era mucho más importante que la de los padres. En algunos momentos al niño se le bautizaba al día siguiente, sin la presencia de la madre. Este ritual, sin dejar de lado la importancia de los padrinos, refuerza y hace presente y visible la importancia de los padres en la educación de los hijos. La madre no puede no estar en el bautismo de su hijo. También habla mucho y es muy importante el papel de la comunidad local que acoge al niño en la Iglesia Universal y a su familia en nombre de esa Iglesia Universal. Por eso es tan importante la presencia de la comunidad local. Por eso se habla de que el bautismo sea realizado el domingo, día de la Pascua del Señor, y a ser posible con más de algún niño, para que la presencia sea más allá de la familia. Por tanto, hablemos ya de la celebración. Reunidos como Iglesia, empezamos en el lugar del bautismo. Principalmente, cuando un libro litúrgico nos da varias oportunidades, la primera es la más adecuada. En este caso, el ritual del bautismo de niños nos habla de bautismo de varios niños juntos. ¿Por qué? Por lo mismo que os he dicho antes, para que se pueda dar la presencia de la comunidad, para que la comunidad esté presente. El bautismo celebrado en domingo a ser posible. Entonces, la primera parte, la acogida. La acogida, yo personalmente prefiero hacerla en el exterior de la iglesia o en el atrio. ¿Por qué? Porque es para hacerlo de una manera más visual. Ahí el niño y sus padres son acogidos. El ministro va hacia ellos. Y lo primero que les pregunta es, ¿cómo se llama este niño? ¿Qué nombre habéis puesto a este niño? ¿Y por qué? Pues para hacer y para mostrar algo que es muy importante. Al nombrarlo, le reconocemos como ser único e irrepetible. Somos seres únicos e irrepetibles ante Dios. El bautismo es lo que se le pide cuando la segunda pregunta, ¿qué pedís a la iglesia para X? El bautismo. Ni la buena suerte, ni que sea buena gente, ni nada por el estilo. Se pide el bautismo. Y en ese momento se signa con la cruz. Ese signo de subrayar la acogida. La Iglesia signa a los niños con la cruz en la frente. Y también lo signan los padres, los padrinos y hasta alguna otra persona. Ese signo es para empezar esa configuración con Cristo y con su misterio pascual. Es un gesto que se realiza de una manera muy importante y se tiene que hacer. Por tanto, la liturgia luego llega el ingreso para situarnos en el lugar. La liturgia de la palabra, que es muy importante y tiene que ser una liturgia rica y abundante.
Pueden ser lecturas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Hay que recuperar la importancia de esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios tiene 4 textos fundamentales que son para elegir, que son el nuevo nacimiento de Juan 3, el bautismo de Jesús en Marcos, bautizad a todas las gentes de Mateo, o dejad que los niños se acerquen a mí. De ahí viene la homilía. La homilía es un lugar fundamental y prioritario para explicar el significado del bautismo, para explicar el por qué se está realizando esto. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Porque en estos momentos hay muchas personas que pueden estar alejadas de la fe. Y la homilía y ciertas municiones en los ritos pueden ayudar a que se comprenda lo que se está celebrando. Después de la homilía viene la oración de los fieles. Es la oración de los fieles que está centrada en los que van a ser bautizados y en sus familias, pero que acaba con la letanía de los santos. Pedimos la intercesión de los santos para que nos ayuden a vivir esa fe cristiana. Después viene la oración del exorcismo. Una oración que debería ser explicada a los padres y a las familias, porque puede dar pie a malos entendidos. Esa oración lo que trata es de explicar que tenemos que vivir en el mundo y tenemos que hacer una elección. Necesitamos la fuerza de Dios, por eso nos perdimos nuestra conversión humana. Y esa oración de exorcismo nos muestra la constante lucha contra el mal que vamos a tener que llegar a hacer. Por eso, después de esa oración viene la unción prebautismal. Algunos creen que no tiene significado porque después viene la unción crismal, pero no es así. La unción bautismal tiene otro significado diferente a la unción con el crisma, porque al final es para recibir la fuerza de Cristo, es para la medicina, para el combate espiritual, ese aceite. Por eso, en la antigüedad se hablaba de que el aceite era para la medicina, o también para la lucha, para esa lucha contra el mal. Los gladiadores en los primeros años se ponían aceite para poder luchar. De ahí viene la imposición de manos en silencio. Y ya vamos al baptisterio. De ahí aparece la bendición del agua. La bendición del agua, si es en la vigilia pascual, es una bendición más solemne. Si es fuera del tiempo pascual, hay otras oraciones mucho más simples donde aparece la presencia de Dios en la historia por medio del agua. ¿Cómo ha aparecido Dios en esa historia de salvación? De ahí vienen las renuncias y el credo. Son 2 caras de una misma moneda, porque al final renunciar al mal es vivirlo en nuestras vidas. Es algo ontológico, no es algo que sea funcional. Renunciamos por nuestra vida y profesamos la fe de la Iglesia, pero en silencio. Individual. ¿Esto qué quiere decir? ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. Creo yo en la fe de la Iglesia. De ahí viene, después de la profesión de fe, el bautismo, que puede ser por infusión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o por inmersión. Si es por infusión, tiene que estar en un lugar adecuado, un lugar bello, que realce la importancia del agua, que realce la importancia del bautismo. Y por eso tiene que ser un lugar significativo. Pero antes de eso, la pregunta fundamental: ¿queréis que vuestro hijo sea bautizado en la fe que acabamos de profesar? Sí, queremos. Y ahí es la Iglesia la que bautiza. Después viene la unción con el sagrado crisma. Bautizados en el agua y en el Espíritu Santo. Bautizados en el agua y en el Espíritu Santo. La unción del crisma, aceite perfumado, consagrado por el obispo, significan los dones del Espíritu Santo y preanuncia la confirmación. El olor del crisma nos habla de su presencia. No se le ve, pero se le siente. Eso es lo mismo que ocurre con el Espíritu Santo. No se le ve, pero se le tiene que sentir en nuestras vidas. De ahí viene la imposición de la vestidura blanca, que no es de pureza, que no es de nada. Esto es vestirse del color de Cristo. Vestirse de Cristo transfigurado. Porque la pureza del bautismo no es otra cosa que revestirse de Cristo transfigurado. Por eso luego viene el encendido de la vela desde el cirio. Se les da a los padres y a los padrinos la vela. Mantened esta llama. A vosotros os toca,
con vuestra responsabilidad el mantener esta llama que es encendida del cirio, que ha sido consagrado en la vigilia pascual, que es figura de Cristo. Por eso, los padres y padrinos son los custodios de esa llama, a ellos les toca. Después, en el altar, el Padre Nuestro y la bendición final. Se bendice a los padres y a los niños, para que ellos sean esa buena noticia de Dios en el mundo.